Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en esta hora. Qué bueno es el Amén. Señor que nos permite esta oportunidad para poder dar a conocer una vez más la palabra del Señor. Bendiciones a todos en este día viernes que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hemos vivido un día lleno de bendición y gracias al Señor el sol se ha ocultado y ya estamos en el día santo del Señor. Bienvenido mi hermano Daniel que está, ¿verdad?, en esta noche para poder hablar de la palabra del Señor. Hermano Daniel, bienvenido en esta noche. Amén. Sí, sean todos bienvenidos a una lección más, ¿verdad? De las programaciones que se tienen todos los viernes a las 8 de la noche, 8:30, un poco tardados, ¿no? Por algunas cuestiones, pero gracias a Dios ya estamos acá. Damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que nos van a ver y que Amén. podamos aprender de una lección más. Esta ya es la lección antepenúltima de este libro, ¿no? Y de este estudio que se ha estado teniendo durante este tiempo y esperamos que así como han sido de bendición las otras lecciones, esta lección también pueda ser de mucha, pero mucha bendición para todos. Sean todos bienvenidos a una lección más. Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Y bueno, hermano Ujú. Daniel, como usted ya dijo, ¿verdad? Estamos ya a un capítulo más para poder terminar este libro doctrinal de nuestra iglesia. Así que ha sido, ¿verdad? Un mover bastante interesante para nuestras vidas. Nos ha hecho también, ¿verdad?, aprender más de la palabra del Señor. Y qué bueno, ¿verdad?, que ahora estamos ya en un capítulo ¿verdad?, antepenúltimo, digámoslo de esa manera, Amén. para poder terminar este libro maravilloso. Así que, hermano Daniel, Amén. el tema de hoy se titula El juicio hacia las naciones. Un tema muy, Amén. muy interesante, pero antes de comenzar, ¿no? El desarrollo de este lindo tema, ¿no? Y esta maravillosa, podemos decir, ¿no? Desenlace de esta humanidad. Amén. El paréntesis es nomás para, pues, a nuestros amigos que nos están viendo y hermanos, pues mi hermano Neftalí, mi hermano Adalberto no están con nosotros en esta hora por cuestiones, ¿no? ¿Verdad? Ya un poco que no están al alcance de ellos, pero Amén. en el próximo programa estarán con nosotros y donde quiera que ellos estén, sea Dios bendiciendo su familia, sus esposas, sus hijos y bendiciendo sus vidas y sus ministerios. ¿Comenzamos? Amén. Claro que sí. Qué bueno, ¿verdad? Lamentablemente mis hermanos no pudieron estar, ¿verdad?, en esta transmisión, pero estamos acá Ujú. también nosotros para poder, en representación de ellos, el poder también hablar de la palabra del Señor y, ¿verdad?, en Amén. esta hora, como decía mi hermano Daniel, el juicio hacia las naciones. Hay algo que Amén. tenemos que considerar en esta hora, hermano Daniel, es que cuando se habla de juicio a las naciones, la Biblia no hace referencia como a un estado político digamos, va a juzgar a Estados Unidos en sí, en general, sino que cuando habla de este juicio, está hablando cuando Dios venga, ¿verdad?, a traer a su pueblo, juzgará a cada uno según sean sus obras, como dice, ¿verdad?, Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Hermano Daniel, cuando hablamos de juicio en general, cuando estamos hablando en esa palabra, yo quisiera preguntarle algo. ¿Ese momento nos debe de causar miedo o nos debe de causar alegría en nuestras vidas? Amén. Muy interesante pregunta, ¿no? En cuanto a ello, normalmente cuando hablando no de un sentido terrenal en cuanto al, al trayectorio de la vida, no en la tierra, cuando se nos menciona un juicio, cuando somos citados ante un juicio, a muchos nos, en primer lugar, nuestra primera impresión es asombro, ¿no? Por la causa por la cual se nos está llamando, y la segunda impresión es miedo. Más sin embargo, eh, cuando la Biblia habla de juicio o habla de estos temas, en sí no es para sembrar un sentimiento de, ¿cómo se le llama?, de terror hacia el ser humano, sino el sentido del cual la Biblia habla de este tema del juicio es, número uno, para advertir a la humanidad de algo muy grande que está por venir por causa de nuestras malas decisiones. Número dos, Ujú. un llamado de Dios para que nadie perezca y nadie tenga que pasar por estos eventos que se van a dar al final de la historia.
Y número 3, el juicio no solo trae una sentencia, sino antes trae un mensaje de esperanza. ¿Cómo Ujú. podemos esto encontrarlo en la Biblia? ¿O cómo podemos reforzar, ¿no?, lo que su servidor está comentando con respecto a ello? No sé si pudiéramos leer la primera cita para el tema, para contestar Amén. la pregunta de mi hermano Adiel, desde el ojo bíblico también. Y primera de Pedro, su capítulo eh, 4 y su versículo 17, primera de Amén. Pedro 4:17, y dice así: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedezcan al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y del pecador? Dice Amén. Pedro, ¿no?, en cuanto al consejo. Ahora, ¿cómo podemos reforzar más el concepto, ¿no?, los 3 puntos que yo toqué con la pregunta de mi hermano Adiel con respecto al juicio, o qué nos debe causar cuando oímos de hablar de juicio? Apocalipsis capítulo 14 y su versículo 6. Mire que cómo es Dios de maravilloso para llamarnos a nosotros. Apocalipsis 14:6 dice así: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan a la tierra, a toda nación, a tribu, a lengua y a pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Si vemos el texto bíblico, no comienza con la palabra juicio. Primero Ujú. dice: y vi volar por el cielo a, a- y vi volar por el cielo a otro ángel con el evangelio eterno. Y Dios Amén. siempre nos va a llamar con amor, con esperanza, para advertirnos de un juicio. Ahora, en sí, el juicio, Dios no manda un juicio sin antes haber hecho un llamado a su Ujú. creación, sino antes haber hecho un llamado a la humanidad para que no llegue a ese momento tan doloroso. Y es maravillosa la promesa de Apocalipsis 14:6, donde Juan dice que primero este ángel hace un llamado y da a demostrar a la humanidad el carácter de amor de Dios para con la humanidad. Y después dice el ángel: porque ha llegado la hora de su juicio. Entonces, esta palabra no debe en sí entre nosotros ser el centro del miedo, ser el centro de una agonía o un estado de terror, sino un momento de esperanza para los creyentes, en el sentido de que Dios antes nos está llamando para no pasar por ese momento de juicio. Amén. A mí, hermano Daniel, lo que me causa alegría es que el que está en Cristo, como dice la palabra del Señor, recordemos que cuando nosotros somos bautizados al principio, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, dice que la vida en Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y somos bautizados, somos nueva criatura. Entonces, cuando nosotros vivimos en Cristo, vivimos para Cristo, somos de Él, en nosotros está una esperanza, el cual esa esperanza a nosotros nos hace tener en sí, en nuestra mente, el estar listos, preparados para un encuentro maravilloso con nuestro Señor y Amén. Salvador Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque aquel que está en Cristo, como decíamos al principio, tiene que este movimiento que se aproxima, este juicio a las naciones, donde todos tendremos que compadecer ante ese tribunal, de alguna manera, hermano Daniel, considero que nos debe de causar alegría en nuestra vida. Hay de Amén. aquel, hay de aquel, ¿verdad?, que no está preparado. Hay de aquel que vive una vida de una forma no agradable ante los ojos de Dios. Dice la palabra del Señor
que Dios traerá a juicio todas nuestras cosas, sean buenas o sean malas. De ahí, ¿verdad? Dios decide si en cada uno de nosotros habrá una salvación o habrá una condenación para nuestras vidas. Entonces ahora, hermano Daniel, viendo este tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, queremos decirle a nuestros amigos y hermanos que ahora que nosotros estamos respirando, ahora que nosotros estamos con vida, hoy es una oportunidad donde podemos arreglar nuestro caminar con el Señor. ¿Por qué razón? Porque ahora en día, hermano Daniel, ahora en día el cristiano vive acomodado. El cristiano vive de una manera creyendo de que este momento nunca se va a llegar. Pero recordemos, hermano Daniel, de que hay un ángel con el librito, no sé si vamos a tocar esta cita, pero hay un ángel, ¿verdad?, que está con un librito, el cual ese ángel dice que pone un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. Y dice que levanta su mano al cielo y hace un juramento que hasta ahí llegó el tiempo. Entonces, el tiempo de gracia en que nosotros estamos viviendo es un tiempo oportuno para el ser humano. Es un tiempo oportuno para aquel cristiano que no está completamente preparado con el Señor, para aquel cristiano que algunos están yendo por un camino equivocado, algunos están en una iglesia equivocada. Dice el Señor que Dios sacará de ahí a su pueblo. Por eso el mensaje de los tres ángeles dice que salid de ahí, pueblo mío. Hay gente que está en congregaciones que no deben de estar y están, ¿verdad?, destinadas a una salvación, y esas personas tienen que salir de esos lugares. Así que, hermano Daniel, qué bueno, ¿verdad? El juicio debe de comenzar por la casa del Señor. Sí, lo interesante del comienzo, ¿no?, de los primeros textos que leímos, ¿verdad?, es que la justicia de Dios como es, ¿no? Porque dice Pedro que el juicio primero tiene que comenzar por la casa de Dios, porque dice que si no comenzara por la casa de Dios, pues entonces Dios estaría obrando injustamente, porque nosotros somos los que profesamos, ¿no?, ser de Jesucristo, los que profesamos guardar sus mandamientos, los que profesamos tener la fe de Jesús, que es el testimonio de Jesús. Somos los que hemos sido llamados, como dice Mateo capítulo 5 y su versículo 12, que hemos sido llamados a ser la luz del mundo, a ser la sal del mundo, porque a eso hemos sido llamados. Entonces, por eso dice Pedro que el juicio debe comenzar por nosotros primero, para después, pues dice, como el impío. Amén, claro que sí. Y hay un tema maravilloso, hermano Daniel, que me gustaría leer en esta hora, y es el tema en el libro de Mateo, en su capítulo 24. Vamos a buscar ese versículo para poder desarrollar de la mejor manera este tema. 24, capítulo 24, le decía, versículo 30 y 31. Quiero leer estos versículos para poder hablar más de la palabra del Señor, y Dios bendiga a aquellos, ¿verdad?, que están conectados en esta hora. Y dice su palabra. Amén. Entonces, vamos a ver, entonces, versículo 30, aparecerá la señal. Oiga bien, esto es muy importante. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo está, verdad, los días en estos tiempos que nosotros estamos viviendo? El verano está cerca.
El tiempo se está llegando a su momento. Llegará un momento, ¿verdad? No sabemos en qué tiempo, pero llegará un momento donde todo esto que leemos ahora, ¿verdad? Aquel que lee piensa que en un tiempo que no se sabe cuándo pasarán estas cosas, pero nosotros que comprendemos a la luz de la palabra, sabemos que ahora estamos viviendo en un tiempo donde no sabemos si cuándo ocurrirán estas cosas, porque la palabra misma del Señor nos dice que nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo vendrá a traer a su iglesia, ¿verdad? Así que, Amén. queridos hermanos y amigos, dice su palabra, ¿verdad? Algo que tenemos que esperar con ansias. Es el sonido de esa trompeta. Yo estoy esperando ese sonido, hermano Daniel, no sé ustedes, pero, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza, ¿no? De todos nosotros. Sí, es muy interesante, ¿no? Como Jesús anuncia, ¿no? Sus últimos eventos finales en cuanto a su regreso, ¿no? A esta tierra. Y ya mi hermano Adiel pues explicaba, ¿no? El contexto, ¿no? De Mateo 24 y su versículo 30 al 32. Y es muy interesante porque Jesús declara, no hace la comparación de una higuera, dice, y de la higuera aprended esta lección: cuando su rama se enderece, dice, y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesús les está diciendo, no en una manera de ilustración, no como en estos tiempos, no. Jesús les dijo a los discípulos: cuando veáis todas estas cosas que relata Mateo 24, no os asustéis, porque esto es nada más principio de dolor, porque lo que viene más adelante es todavía peor. Dice, les dijo Jesús a ellos: hoy vemos cómo a nivel político, a nivel social, a nivel global, a nivel de económico, cómo las naciones cada vez van titubeando más, cómo las economías de grandes potencias del mundo, cómo se desboronan, cómo surge la maldad, cómo vemos que la maldad cada día crece más que el amor. La comprensión, la sensibilidad en el ser humano cada día se pierde más. Entonces Jesús dice, así como la higuera, dice que cuando vean se enderece y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Eso Amén. pasa en las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuando vemos que los árboles comienzan a cambiar su color de hoja, eso significa que el invierno acá está viniendo. Entonces, similar todos estos eventos, como mencioné al principio, ya en lo económico, lo social, lo político, todo que se mezcla o todo tiene que ver, todo esto Jesús anteriormente ya lo había profetizado, de que Amén. los tiempos van a ir de mal a peor. Amén, gloria al Señor. Y Amén. qué bueno, ¿verdad? Y todos nos acercamos ya pues a la sentencia ya, no final, pero post final. Amén, gloria al Señor. Qué bueno, hermano Daniel, de que este tema nos tiene que traer paz y nos tiene que traer una satisfacción en que nuestra vida está completamente en las manos del Señor. Y ese, ¿verdad? Ese es el deseo de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Esperamos que también nuestros hermanos, yo como no quisiera, ¿verdad?, que mis hermanos fueran parte de esta salvación que Dios está ofreciendo. Es como cuando alguien, ¿verdad?, en un momento a nosotros nos ofrece un trabajo que definitivamente nos va a ir bien, un trabajo que definitivamente va a crecer su familia económicamente, ¿verdad? Es triste aquel que dice, no, yo no necesito ese trabajo, no necesito esas cosas. Pero ahora estamos hablando de una salvación de nuestras vidas. Estamos hablando de algo de que cambia por completo nuestro destino. Porque muchos pueden pensar y muchos pueden creer, hermano Daniel, de decir, no, pues simplemente me iré al fuego y que me voy al infierno. Usan esa frase muchas personas hablando con esas personas, no, de todos modos ya nos vamos a ir para el infierno, creyendo que la persona, ¿verdad?, simplemente quizás piensa de que eso va a ser rápido y se terminó la vida. No, recordemos que antes, cuando el tiempo de gracia se termine, hermano Daniel,
eso, ¿verdad?, será un tormento para la humanidad, donde la Biblia lo declara como la gran tribulación. La gran Ujú. tribulación no será algo fácil para la humanidad. Cuando las 7 copas de la ira de Dios sean derramadas sobre la tierra, la gente correrá de un lugar a otro. La Biblia dice que correrán de mar a mar buscando palabra de Dios, pero no la van a encontrar. Y ahora, ¿verdad, hermano Daniel? Es tan fácil. Usted se mete a internet y ahí hay gente predicando la palabra del Señor. Usted se mete a YouTube, a Facebook, a TikTok, en todas las redes sociales, ahí hay gente predicando la palabra del Señor. ¿Y qué hace la gente? La gente, ¿verdad? Lo que hace es pasar el video o buscar otras cosas que simplemente nos traen de alguna forma, nos traen, ¿verdad? Eso de estar ahí queriendo satisfacer los deseos de la carne, porque la carne, si nosotros vemos lo que dice Pablo, que Pablo tiene una lucha viva entre el espíritu y la carne, pero nosotros Amén. consideramos que cuando nosotros queremos saber de Dios, nosotros buscaremos la manera de poder hacerlo. Y por eso bendigo grandemente la vida de los hermanos y amigos que están escuchando este momento de la palabra del Señor, un momento donde el juicio que viene para la humanidad debe de traernos alegría y debe de traernos paz a cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque esto es un inicio de una vida gloriosa que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, hermano Daniel, Amén. nos gustaría, ¿verdad?, comenzar también a explicar desde qué momento comienza este juicio, cuánto durará este juicio y en qué momento también tiene que terminar lo que es este juicio. ¿Cuáles son las etapas que podemos explicar, hermano Daniel, mediante a la luz de la palabra sobre este juicio para la humanidad que viene muy pronto? Amén. Sí, recordemos que para llegarse a una sentencia, ¿no? Tiene que haber, en algunas áreas, ¿no? Se conoce un postjuicio, ¿no? O un juicio investigador para llegar a un veredicto final, porque el tema que Amén. estamos estudiando dice, es el juicio hacia las naciones. Prácticamente está hablando de un veredicto final ya hacia las naciones, de un juicio determinado ya. Ahora, Daniel, en su capítulo 7 y en su versículo 9, Daniel 7:9, contesta la pregunta que hacía mi hermano Adiel con respecto a ello, porque surge la otra pregunta, ¿no? ¿Y Ujú. será que solo los impíos los abarca el juicio? Vimos que en Primera de Pedro dice 4:17 que no solo los impíos, el juicio tiene que comenzar primeramente por la casa de Dios, dice, Amén. para que se obre con justicia. Dice así, Daniel 7:9, dice así, mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó, su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El Amén. tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Ujú. Vemos la escena, ¿no? De un evento que Daniel mira aproximadamente eh, muchos años atrás, antes de que viniera Jesús, ¿no? Y antes de que sucedieran muchos eventos profetizados y enseñados a Nabucodonosor a través del sueño, y ya Daniel, a través de las visiones, eh, Daniel ve un juicio que se está realizando, Ujú. dice, es específicamente en el cielo, porque la escena que Daniel está viendo, hay uno vestido de que era de blanco como la nieve, dice, y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono y llama de fuego y su rueda fuego ardiente. En Apocalipsis capítulo 1 da claves específicas que aquí se está refiriendo al mismo personaje de Apocalipsis, que es nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él viene al anciano de día
y el tribunal se sienta en juicio y los libros entonces son abiertos. Como iglesia no se tiene, no bíblicamente, porque está en el libro de Ageo, en el libro de Deuteronomio, que existen tres tipos de libros, ¿no? El libro de la vida, Amén. el de las obras y el libro de las memorias. Ahora, hay un juicio investigador para que haya una sentencia, porque entonces sería injusto si Dios definitivamente hace un juicio sin antes haber hecho un juicio investigador para examinar los casos de nosotros, los creyentes, porque el apóstol Pedro lo afirma así, sobre nosotros, para examinar los casos de nosotros y también los casos de los impíos, prácticamente de todos. Ahorita se está llevando un juicio investigador sobre toda la humanidad, sobre aquellos que profesamos llevar el nombre de Jesús, como aquellos que también profesan llevar el nombre de Jesús, pero pues tienen una fe diferente, y sobre aquellos que impíamente siguen obrando. Entonces, al final de todo esto, y la pregunta que mi hermano Adiel hacía, hay un posjuicio, ¿no? O un juicio investigador, que es esta etapa que estamos viviendo ahorita, porque Amén. ¿cómo más podemos correlacionar con esto? Con Apocalipsis capítulo 14:6, Mateo capítulo 25 y su versículo 1, vemos que Jesús allí en Mateo 25, el número 1 hace un énfasis, ¿no? En Mateo 25:1, de 10 vírgenes. Allí está hablando de una investigación en cuanto a la secuencia cronológica, ¿no? De los eventos proféticos, y Jesús ahí está haciendo un juicio investigador. Amén. En la parábola también de aquella persona que dice Jesús, ahí mismo en Mateo 25, que no fue convidado a las bodas y sin embargo estaba dentro. Él le pregunta, pero amigo, ¿quién te invitó a ti? O sea, ¿quién te dio entrada a este lugar? No es que Jesús está relatando una escena en el cielo y de allá va a tirar a uno para abajo, sino que Jesús está dando una enseñanza de investigación para la humanidad, porque allá verdaderamente no creamos que algunos nos vamos a colar y vamos a decir, no, yo me voy a ir por acá. No, hay un juicio y hay una línea muy delgada en este tiempo, ¿no? Donde todo se está haciendo y examinando de la manera justa, para que en aquel día no hayan eh, nada de injusticia, todo justo. Ahora mi hermano Adiel hacía interrogado muy interesante, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? De esta promesa, ¿no? De este juicio. Y es que allá van a haber muchas sorpresas en cuanto a estos eventos, ¿no? Al evento del juicio investigador. Porque un ejemplo más claro de la Biblia, y es la escena, ¿no? Del apóstol Pablo y Esteban. Esa escena la podemos hallar en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Ahí está donde Esteban es apedreado por Saulo de Tarso, o por Pablo, pero Esteban ve a su asesino en carne propia y muere. Más sin embargo, en aquel día, Esteban va a ver a Amén. Pablo con los redimidos, y Amén. eso va a ser lo sorprendente, que él va a decir, ¿por qué mi asesino está acá? Ujú. Porque Sí. Esteban murió en manos de Pablo. Y más sin embargo, Esteban se va a reunir allá con Pablo. Y eso es lo maravilloso de todo este juicio investigador, que se está haciendo con justicia, con amor, con ternura y con mucha paciencia para todos nosotros. Mi hermano Adiel, si quiere aportar más, porque hay mucho de qué hablar, pero mi hermano Adiel también va a aportar una parte. Amén, gloria al Señor. Creo que eh, ya quedó, ¿verdad? Respondida la pregunta que mi hermano Adalberto nos hacía, hermano Daniel, en lo que es los comentarios. Dice, mi hermano Daniel, Adalberto decía, el juicio será en el momento que Cristo venga, o ya hemos sido juzgados para saber si somos salvos. Es una buena pregunta, Amén. ¿verdad? Que ya mi hermano Daniel ya la contestó, donde él hace, ¿verdad? Hace referencia de que desde el momento, queridos amigos y hermanos, donde dice su palabra, parece que la cita
donde dice, hermano Daniel, que si alguno ha pecado, abogado tenemos. El apóstol Pedro. Primera de Juan 2:1 es la cita bíblica donde dice la siguiente manera. Hijitos míos, si alguno de vosotros comete pecado, dice su palabra, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo mismo. Esto quiere decir, hermanos, de que en este momento tenemos un abogado intercesor. ¿Para qué sirven los abogados? Para que, ¿verdad?, defender a la persona ante un tribunal o ante un juicio que se le va a hacer a esa persona. Entonces el abogado viene, intercede y puede ayudar, ¿verdad?, a esa persona ante ese juicio. Entonces nosotros creemos, como la palabra del Señor nos enseña, de que hoy cada uno de nosotros está siendo de alguna forma Cristo intercediendo por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que nosotros podemos pecar con ver, con oír, con hablar, podemos pecar delante de nuestro Dios. Ahora bien, cuando nosotros pecamos delante del Señor, nosotros al venir contritamente humillados ante el Señor y pedir perdón por nuestros pecados, hay un abogado intercesor que en este tiempo está siendo nuestro abogado. Y recordemos, hermano Daniel, que el abogado conoce de una manera perfecta a su cliente. Sabe, ¿verdad?, cuáles son sus contras, sabe cuáles son sus buenas opciones que puede tomar. Ahora bien, si Jesús es nuestro abogado, ahora, ¿quién va a ser nuestro juez después? Ahora, ¿verdad?, el papel que tiene Jesucristo es como un abogado, pero llegará un momento donde ese abogado ya no va a ser nuestro abogado, sino que va a ser nuestro juez. Amén, hermano Daniel. Y eso es lo que nos... Sí, usted hacía una pregunta no muy interesante en cuanto a ello, ¿no? Después ¿quién será que Jesús es nuestro abogado, ¿no? ¿Quién será nuestro juez? En San Juan capítulo 5, su versículo 21 dice así, al 22, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo al Hijo. Amén. Qué Entonces bueno. Jesús ahorita está intercediendo, ¿no?, por todos nosotros, pero hay algo muy interesante, ¿no? La Biblia enseña que dice que nadie se puede justificar por sus obras, sino que a través de la fe. Y cuando la Biblia enseña que la justificación es a través de la fe, paso número 1 es creer que Jesucristo nos puede salvar. Y número 2, bautizarnos y aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para justificar nuestras acciones ante el Padre a través de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Bien, ¿verdad? Y el tiempo, hermano Daniel, nosotros pudiéramos hablar, ¿verdad? Este tema bastante maravilloso que nos hace reafirmar nuestra fe y decir, Señor, si en algo hemos fallado, si en algo te estamos fallando, que queremos ser, ¿verdad?, transformados mediante a su palabra, mediante su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que hace una obra transformadora en nuestra vida. Ahora bien, comenzamos hablando de lo que es este juicio a las naciones, donde cada uno compadecerá ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde los salvados y los impíos serán, decía al principio el texto bíblico, serán, ¿verdad?, reunidos para poder ser juzgados. ¿De qué manera juzgados? Apartar las ovejas a su derecha y los cabritos a su lado izquierdo. O de otra manera, recoger el trigo y, ¿verdad?, y hacer a un lado la cizaña. Ahora bien, esto, hermano Daniel, sucede, ¿verdad?, cuando Cristo venga en su segunda venida, este juicio que estamos hablando. Ahora bien, ¿qué pasa después de esto? Dice la palabra del Señor que la iglesia se va 1000 años al cielo. Acá, ¿verdad?, queda
lo que es de una forma, una mortandad, donde el ángel se para sobre el sol y dice, y llama a todas las aves de los cielos a que coman carne de reyes, de pobres, de ricos y tanta gente muerta que ha quedado en este mundo desolado, una tierra en un desastre total. Ahora, cuando vemos estas cosas, la iglesia está gozando en las bodas del Cordero, 1000 años. Ahora, cuando los 1000 años se cumplan, dice la palabra del Señor, que los muertos que no resucitaron en la primera resurrección tendrán que ser resucitados después de los 1000 años. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que después que los 1000 años se hayan cumplido, entonces viene la segunda resurrección. Ahora bien, ¿qué pasa en esta segunda resurrección? Ahí es donde entra, hermano Daniel, donde la Biblia en Apocalipsis 20:11, vamos a leerlo para poder entender este movimiento que se va a reflejar en este versículo. 20, versículo 11, dice de la siguiente manera. Y con esto, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo al tema de esta noche. Amén. Y dice la palabra del Señor, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos. Esto, ¿verdad? Hace referencia a los muertos que habían quedado cuando Cristo vino y fueron muertos en ese momento. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Ahora, ¿verdad? Estos habían resucitado, dice, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Esto es algo interesante y maravilloso, hermano Daniel, donde dice, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué maravilloso, hermano Daniel. Los juicios de Dios son juicios justos y verdaderos. No hay nada que quedará impune, ¿verdad? Que no quede completamente el ser humano satisfecho, porque el ser humano, tanto los salvados como los impíos, tienen que recibir la justicia de Dios, haciendo Dios constar por qué razón el que fue perdido, el que se quedó en lo que es la segunda venida de Cristo y no pudo obtener la vida eterna, Dios abre los libros para poder hacer ver esta manifestación mediante a las obras de cada uno de nosotros. Ve qué importante es, como dice el apóstol Pablo, ahora que nosotros sabemos estas cosas, ¿por qué nosotros no tenemos que vivir en una manera santa y piadosamente vivir delante del Señor? Yo creo, hermano Daniel, que esto es importantísimo, el poder considerar de que el camino del Señor no es un juego. Amén. No es algo en que nosotros podemos decir, hoy sí, hoy no, mañana tal vez y posiblemente después vamos a ver qué pasa. No, 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 hermanos y amigos. Hoy es un tiempo de reaccionar, de reflexionar en nuestra vida espiritual, que debemos de consagrarnos al Señor. Llegará un tiempo donde la palabra dice, el que esté limpio, siga limpiándose, y el que esté sucio, siga ensuciándose, porque ya no habrá más oportunidad. El tiempo de gracia es ahora, así que, hermano Daniel, es importante aprovechar estos tiempos en los que estamos viviendo. Amén, sí. Creo que ya mi hermano ayer ya, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo con el tema, ¿no? Porque ya nos consumió el tiempo. Es muy interesante, ¿no? Ver cómo trasciende, ¿no? El plan de Dios desde la caída de Adán en Edén,
desde que el pecado se conoce en el cielo, cómo Dios traza un plan original, cómo Dios marca las etapas de su plan, cómo Dios marca ese plan de redención y de salvación y de heredad que un día Adán recibió en Edén, y cómo a través de Jesucristo hoy, hasta el día de ahora, muchos que han muerto en la fe, muchos que han peleado la buena batalla, como dice el apóstol Pablo, recibirán esa herencia, recibirán esa recompensa, pero el juicio no es para sembrar terror en las personas, no es para sembrar eh, un corazón que solo venga a Jesucristo por temor, porque en la Biblia hay ejemplos de personas que un día decidieron querer seguir a Dios por temor. Y un ejemplo quizás más claro para ir concluyendo, ¿no? Es el de Sodoma y Gomorra, cuando Lot sale con su familia. Su esposa sabía la advertencia del llamado de Dios para salir de esas naciones, mas sin embargo, la mujer de Lot sale por temor al juicio que venía. A diferencia de Lot, Lot sale amando la promesa de advertencia de los varones que llegaron a su casa para salir de Sodoma. Hoy quizás existen muchas iglesias, religiones, predicadores que quieren sembrar terror en la humanidad y que acepten a Jesucristo no por amor como la Biblia enseña, no Amén. por seguirle a Jesucristo, por esas promesas tan maravillosas, como dice San Juan 14:1, ¿no? Que Jesús nos tiene preparado y Dios en el cielo, sino por temor, porque va a venir un evento grande, porque somos así los seres humanos. Por eso Jesús compara al ladrón con por eso Jesús compara su venida con un ladrón, porque dice que si el ladrón avisara, pues no sería ladrón, ¿no? Sería ilógico. Entonces, a estas personas asimismo nos agarrará ese día final. A Amén. todos aquellos que asistimos a una iglesia por temor, ya sea porque esto está sucediendo a mi alrededor, sino que aceptemos a Jesucristo porque queremos ser mejores cada día, porque queremos heredar la tierra, porque amamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora no somos perfectos en el cristianismo, porque la Biblia enseña que un día vamos a ser como Jesús exactamente lo es. El juicio no es para sembrar terror en las personas, sino para advertir de algo muy terrible que viene, que va a suceder. Pero antes de llegar a ese juicio, Jesús en Apocalipsis capítulo 3 y su versículo 15 dice que Él está tocando a la puerta de todos los corazones de la humanidad. Él quiere invitar, quiere hacerte ese llamado para que tú y yo lo invitemos a cenar con Él y Él cene con nosotros. Yo quisiera ir concluyendo mi participación en Apocalipsis 21 porque no todo es fuego en Apocalipsis. También hay promesas para la humanidad, para que vengamos a Jesucristo y nos acobijemos, nos aferremos a la fe, nos aferremos a esa arca y a ese piloto que es nuestro Señor Jesucristo, así como Noé y su familia se aferró post diluvio a esa arca, así hoy Jesucristo quiere que nos aferremos a Él. Apocalipsis 21:7 dice, el que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Una promesa maravillosa que viene post juicio, antes de que este evento suceda. El mismo Jesús dice, el que vence heredará todas estas cosas, yo Amén. seré su Dios y él también será mi hijo. Que Dios bendiga a todos los que nos han estado viendo, los que nos van a ver, y aceptemos a Jesucristo hoy que tenemos oportunidad, hoy que hay vida, hoy que tenemos la oportunidad, y amémoslo cada día, aprendamos cada día de Él y sigámoslo a pesar de las adversidades y las dificultades y la maldad de este mundo. Hermano Adiel. Amén. Así que, ¿verdad? Damos gracias a Dios, hermanos y amigos, porque hemos llegado al final de este maravilloso tema en el cual hemos considerado estas dos maravillosas etapas de este juicio justo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero, ¿verdad?, ser
como esa promesa que decía mi hermano Daniel, al que venciere heredará todas las cosas. Yo quiero vencer, yo quiero que mi familia también sea una familia vencedora, que los hermanos de la iglesia también podamos vencer en el nombre de Jesús. Si hay algo que está impidiendo esa comunión con el Señor, si hay algo que está estorbando tu vida con el Señor, es necesario que pidas la ayuda primeramente de Dios, y Él será el que nos ayudará, y Él será quien limpiará nuestro camino, porque hay momentos donde creemos de que nosotros podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Por eso en la escuela mirábamos, ¿verdad?, en el estudio, que diga el débil fuerte soy, porque con Cristo nosotros podemos ser más que vencedores. Así que, queridos amigos y hermanos, queremos dar gracias, en verdad, por esta oportunidad. El tiempo nos avanzó bastante, 46 minutos. Hemos sentido, ¿verdad?, que el tiempo ha pasado rápidamente, pero gracias al Señor hemos tenido un estudio maravilloso con mi hermano Daniel. Hemos aprendido de la palabra del Señor y hemos visto las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, amigos, sigamos adelante en el camino del Señor. Aquellos que no han venido a Cristo, hay que hacer el esfuerzo. A veces el amigo quiere esperar a sentir ese momento. Yo quiero decirles que nosotros solamente debemos de abrir el corazón y decirle: Señor, aquí estoy. No tengo ganas de hacerlo, pero yo quiero de alguna forma que tú pongas en mi corazón el querer hacerlo. Y es ahí donde nosotros abrimos el corazón al Señor y Dios obra en nuestra vida. Así que gracias por habernos acompañado en esta noche. Gracias a mi hermano Daniel. Dios bendiga a mi hermano Neftalí, a mi hermano Adalberto también. Que el próximo viernes, si Dios permite, estaremos dando, ¿verdad?, el final de este libro doctrinal. Así que habrán algunos pastores invitados de El Salvador, siempre, ¿verdad?, bienvenidos a nuestro programa que nosotros tenemos siempre para darle la honra y la gloria al Señor, y de alguna forma también hablar y enseñar a las almas que necesitan ser enseñadas por la palabra del Señor. Así que, hermanos, amén. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente. El día de mañana estaremos siempre, ¿verdad?, en la casa del Señor. Estamos siempre, ¿verdad?, con la disposición de poder recibirles de la mejor manera. Estamos en Sterling, Virginia, así que les esperamos. Si alguno, ¿verdad?, quisiera acompañarnos el día de mañana, será muy bienvenido en la casa del Señor. Así que Dios me los bendiga a todos, hermanos y amigos. Mi hermano Daniel, feliz noche para todos. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga.